Vamos a ver aquí con Rousseau una solución diferente al problema de gobierno. Vamos a ver un contractualismo, igual que con Hobbes, pero vamos a ver que el concepto de democracia aquí va a ser importante. Por lo tanto, la solución va a ser diferente a la solución de Maquiavelo y a la solución de Hobbes. Como vemos, Rousseau va a plantear que el estado de naturaleza no es un estado malo. ¿Cómo podemos saber esto? Porque él considera que el estado civilizado, el estado que surge a partir de la constitución de las sociedades civiles gobernadas por diferentes tipos de gobierno, no importa, los estados civilizados, ¿vale? Vamos a dejarlo así, con esa pequeña pincelada de nuevo, ¿no? Muy gruesa. Realmente tienen adherencias de impurezas, lo tenéis aquí, a lo que es el ser humano natural. De esta simple cosa, porque aquí podemos ver cosas muy simples, muy sencillas, ya que hay muchísimos estándares de aprendizaje en este bloque, podemos ver con esto que les decía que él consideraba que el ser humano natural y el estado de naturaleza no era un estado caótico, malo, egoísta, de guerra, como en las dos lecciones anteriores. El ser humano actual entonces para él es un producto de las impurezas que se fueron adhiriendo a partir de la sociedad, de la civilización, al ser humano natural. Esto lo va a decir en ese libro que tenéis aquí, en cursiva, Discurso sobre los orígenes y fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Entonces él considera que hay que volver al estado de pureza inicial. Él sabe que no se puede volver al estado inicial. Entonces lo que intenta es volver al estado de pureza. Y cree que la única manera de hacerlo es mediante un gobierno de tipo democrático, ¿no? Por eso dice que la democracia sería el camino. La democracia lo que haría sería expresar lo que es el deseo de la voluntad general, porque en esa voluntad general sería en la que se apoyaría o de donde surgiría el contrato. Acordaros que de ahí sale el nombre de estas teorías que son contractualismos, ¿no? El contrato, el pacto, que lo que haría sería respetar los derechos naturales, esos derechos que existirían ya, fijaros, en el propio estado de naturaleza, que tendríamos todos por el mero hecho de ser seres humanos, ¿no? Y respetarían también la libertad, ¿vale? La única manera, por lo tanto, de vivir en democracia y de respetar esos derechos naturales y la libertad que emanarían, ¿no?, de ese contrato surgido de la voluntad general, solo serían posibles ese respeto del que les hablaba, renunciando a la libertad de obrar con egoísmo. La idea es que aquí el egoísmo, fijaros qué interesante respecto a los dos autores anteriores que vimos, a Maquiavelo y a Hobbes, es que el egoísmo no es algo característico del estado natural o de la naturaleza humana, sino que el egoísmo es algo característico de un estado de falsa civilización. Para él solo sería posible una auténtica civilización, algo que aún no siendo, porque ya no es posible volver al estado de naturaleza, aún no siendo un estado de naturaleza, pero sí un estado de convivencia armónico con los derechos naturales, sería un estado de auténtica civilización, que sería un estado de democracia que respetase los derechos naturales y la libertad, a partir de un contrato surgido de la voluntad general. Si hacemos ahora lo que hicimos en las anteriores lecciones, que es leer la negrita del texto del contrato social de Rousseau, vemos que hay dos conceptos importantes aquí: el concepto de voluntad general, que aparece aquí, y el concepto de bien común, ¿vale?, que va a ser muy importante: bien común, interés común.
Si nos fijamos en lo que va a decir en este pequeño texto ruso, va a decir que solo, exclusivamente la voluntad general, aquí lo tenéis, cómo se relacionan con lo que vimos antes, puede dirigir las fuerzas del Estado según el bien común, ¿vale? Que es el fin del Estado, el bien común. Y mirar aquí el matiz que hace él, porque si bien el Estado surge del enfrentamiento de los intereses particulares, algo que ya habíamos visto con antelación, no solo surge del enfrentamiento de los intereses particulares, sino que realmente el acuerdo de estos intereses es lo que ha hecho posible que surgiera el Estado y realmente forma el vínculo social que sostiene el Estado. ¿Vale? Entonces, fijaros, únicamente debe ser gobernada la sociedad, ese es su único fin, por razón del interés común. No puede haber otro interés, ¿vale? Entonces, la soberanía, de la que ya hemos hablado, pero aquí tenéis la definición, la soberanía es la autoridad suprema en un Estado. Lo que nos interesa aquí, por lo que vamos a hacer un pequeño paréntesis, es que en democracia esta autoridad suprema va a residir teóricamente, luego hay mecanismos, ¿no?, que trasladan el ejercicio de esa autoridad a los representantes, ¿no?, cuando es una democracia representativa, como son las modernas. En democracia esa autoridad suprema, como les decía, reside teóricamente en el pueblo. Decíamos entonces que, siendo la soberanía el ejercicio, fijaros aquí de nuevo, de la voluntad general, esta nunca puede enajenarse. ¿A qué nos referimos con enajenación? A transmitirse a otro, ¿vale? No puede venderse, ni parchearse, ni partirse, ¿vale? Porque, y esto es importante, porque el soberano es un ser colectivo que solo puede ser representado por sí mismo, y aunque el poder puede transmitirse, no puede hacerlo la voluntad que lo sustenta. Entonces lo que realmente se transmite, claro, gobierno tras gobierno, es el poder efectivo. En democracia esto está claro, ¿no? Pero la voluntad general, que va a ser quien sustenta la soberanía y de dónde surge el pacto, eso sí que no puede enajenarse, ni transmitirse, ni partirse, ni dejar ese derecho a otro, etc.